con un llamado a despertar, ya que de eso se trata esta festividad tan especial, de despertar nuestros corazones, despertar a todos aquellos incluso que están muertos espiritualmente, porque este va a ser un día de resurrección. Amén. Entonces también va a ser un día de resurrección para todos aquellos que están muertos espiritualmente. Y no estoy hablando de incrédulos únicamente, porque lamentablemente muchos creyentes aún están así. No debería de ser, pero aún falta un pequeño empuje para avivarnos completamente. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Vamos a tratar algunos puntos interesantes y vamos a ver nuestra relación con el Mesías de otra forma. Vamos a hacerlo así. Amén. Y como todo tema necesita un título, el título de este tema lo vamos a titular El momento de la tempestad. El momento de la tempestad. No se confundan con el tema, no tiene nada que ver con calamidades. Solo vamos a ver algo interesante, y creo que este tema queda perfectamente con lo que estamos viviendo en estos días, con tantos desastres, tantas cosas que se están viendo hoy, tantas personas incluso incrédulas que hoy están declarando con sus bocas que el fin ya está muy cerca. Adelante. ¿Me podrías repetir el tema, por favor? El momento de la tempestad. Ese es el título. Entonces decía que incluso muchos no creyentes hoy están diciendo con sus propias bocas, el fin ya está cerca. Ya realmente este mundo se va a acabar, y hoy es el momento en el cual la humanidad tiene que acordarse absolutamente de su Dios. Cuando los hebreos estaban a punto de cumplir la temporada que Yahweh había determinado para ellos, que iban a ser esclavos en Egipto, ¿qué fue lo que sucedió? La opresión subió de nivel. Ellos recibieron más azotes, ellos recibieron más trabajo, más cargas. Entonces, ellos tuvieron un sufrimiento aún más grande. Justo cuando iba a terminar su periodo, ellos tuvieron un momento o una temporada más crítica. ¿Qué fue lo que ocasionó esa temporada? Bueno, que ellos clamaran. Eso fue lo que ocasionó la opresión, que ellos clamaran fuertemente y con más pasión a su Dios de Israel, porque realmente yo creo que llegó un punto en el que ya era insoportable la carga que ellos tenían. Llegó al trono Ramsés, que es una tipología del enemigo, es una tipología del diablo. Entonces eso nos da un mensaje. Cuando el diablo está gobernando con más fuerza y con más mano dura, entonces es el momento, primeramente nosotros, de clamar con más fuerza y que el fin está cerca. Amén. Dice la escritura que Yahweh escuchó el lloro de su pueblo, porque ese faraón Ramsés los estaba humillando al punto que fue intolerable para ellos. Entonces, eso mismo va a suceder al final de los días, porque el Éxodo nos relata toda la historia de nuestras vidas, todo lo que vamos a vivir, desde que estaban en Egipto, tipología del mundo, opresión, idolatría, tanta cosa que se veía ahí, después la liberación, el paso por el desierto, el cruce del Mar Rojo y todo lo que ellos vivieron, desobediencias, murmuraciones, los que sí entraron, los que no entraron y todo ello. Entonces, todo lo que vivieron en el Éxodo, eso es lo que está pasando hoy en día. El momento de cruzar el río Jordán está cerca. Está muy cerca, realmente lo podemos ver y muy claramente en estos tiempos. Así que vamos a ver la escritura del libro de Mateo en el capítulo 24, versículo 32.
En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 32, dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Un buen mensaje y un buen señalamiento que nos da nuestro Mesías. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Dice, manténganse alertas, manténganse al pendiente, porque va a llegar un momento en el que yo les voy a anunciar cuando el fin de todas las cosas llegue, pero es necesario que ustedes se mantengan alertas, sepan reconocer las señales. Porque las señales pueden estar viniendo y yendo, pero si no las sabemos reconocer, pues entonces no nos va a aprovechar que estén presentes. Por eso dice, manténganse cerca. Amén. Manténganse despiertos. Ese ha sido el mandamiento siempre. Velar y orar. Velar. ¿Qué es velar? Mantenerse despierto. Y de eso se trata este tema. Ahorita vamos a descubrir por qué. Algo que es completamente cierto es que Yahweh nos está mandando constantemente, nos está mandando señalamientos y nos está mandando mensajes a través de su creación. Amén. Él nos está mandando constantemente un mensaje tras mensaje tras mensaje, ya sea en el cielo, o sea con las cosas que estamos viendo como desastres. Pero algo que nosotros sabemos bien y conocemos es que todo lo que sucede es porque Yahweh así lo ha determinado. Nada pasa en esta vida que Él no haya, que no pase por su autorización, vaya. Nada sucede en esta vida que Él no haya decretado o que no haya permitido. Amén. Todo sucede por Él. Así que hoy en día nos encontramos en una tempestad. Y no porque estemos viviendo tranquilamente quiere decir que no estamos padeciendo, porque sí estamos padeciendo de cierto modo. El enemigo está al acecho todos los días. Él no descansa. Él no se fatiga tampoco. Él siempre va a buscar el modo de hacernos caer de una de otra forma, de acuerdo a nuestra comunión con el Eterno. De eso va a depender que nosotros sepamos resistirlo o que al final caigamos. Así que vamos a ver un ejemplo de un hombre que estuvo precisamente en el medio de la tempestad, y vamos a ver cómo fue que él actuó. Y ese es el profeta Jonás, profeta Yoná. Vamos todos al libro de Jonás. Márquenlo, manténganse ahí. Vamos a hacer únicamente algunos comentarios acerca de lo que vivió este hombre, de cómo actuó, qué consecuencias le trajo y todo eso. Muchos ya conocen la historia de Jonás, pero vamos a ver algunas cosas interesantes que suceden aquí. Así que vamos todos para allá, y cuando estemos allá, le dicen amén o levantan la mano. Quiero que estemos todos en el libro de Jonás. Amén. Amén, amén. Bendito sea Él. Así que del libro de Jonás pasan tres cosas. Este es un llamamiento. Jonás tiene una misión importante. Realmente no es una misión fácil. Para nada era fácil su misión. Pero pasaron varias cosas porque Jonás no quiso obedecer al Señor de un principio, hasta que él recibió un llamado de atención. Entonces fue que él ya entendió. Él tuvo sus razones. Ahorita vamos a comentar un poco de eso, pero vamos a ver cómo se relaciona todo esto con nosotros. Y vamos a dividir este libro en tres partes. Primero, en la encomienda que se le dio a Jonás, el proceso de su misión y el resultado. ¿Ven? ¿Qué fue lo que sucedió al final? Así que vamos a comenzar a leer
en el capítulo 1, versículo 1, y dice lo siguiente. Vino palabra de Yahweh a Jonás, a Joná, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir. Dice, para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Entonces Jonás, ¿qué fue lo que hizo? Él recibió la orden, recibió la encomienda de nuestro rey, y él le dijo, Jonás, te tengo preparada una misión importante, quiero que tú vayas a esta ciudad que yo te voy a decir, que es Nínive, y lo que vas a hacer es que vas a profetizar en su contra, porque yo he visto que su maldad ha crecido a lo grande y va a llegar un momento en el que ya los voy a tener que destruir. 40 días les voy a dar, dice. Diles que 40 días les voy a dar para que yo destruya su ciudad. ¿Se lo merecían los ninivitas? Bueno, los ninivitas en ese tiempo realmente eran una nación de lo peor que puede haber existido. Eran grandes militares, pero también ellos eran unos maestros de la tortura. Ellos tenían unas especialidades bien raras, con lo cual torturaban a sus enemigos y podían sacar la información más precisa en el momento que ellos querían, porque lo que les aplicaban a sus enemigos eran cosas horribles. Ellos mataban a sus mujeres, mataban a sus niños, eran idólatras, o sea, ya tenían mucho pecado encima, su pecado ya era una abominación para el Señor. Hoy en día no es muy diferente de lo que se estaba viviendo anteriormente, ya que la maldad del hombre ha subido ya en gran manera. Lo podemos ver a cada momento con secuestros, robos, asesinatos, decapitados por todos lados, cosas así. Estamos viendo que la maldad está subiendo a un grado que va a ser abominable para el Señor. Y eso es más o menos lo que se vivía en Nínive. Entonces, ¿por qué se fue Jonás? Bueno, no es que estaba huyendo de Yahweh, porque realmente nadie puede huir de Yahweh. Pero lo que pasa es que Jonás, se cuenta que Jonás conocía la gran misericordia del Señor, y él dijo, no, si yo voy a anunciarles que van a ser destruidos, ellos posiblemente se arrepientan y el castigo del Señor ya no va a caer sobre ellos. Entonces Jonás tenía mucho rencor en contra de ellos porque ellos eran enemigos grandes de Israel. Entonces dice, yo no voy a ir con mis enemigos para que el Eterno los vaya a perdonar si se arrepienten. Entonces él prefirió irse por otro lado. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Qué podemos ver en todo esto? Primeramente, no cuestionar al Eterno. No podemos cuestionarlo a Él. Todo lo que Él nos ha dejado dicho, todo lo que Él nos dice que hagamos, no podemos tratar de buscarle la lógica, porque si no, entonces ¿de qué nos serviría la fe? ¿De qué nos serviría decir que tenemos fe si estamos cuestionando todo? Si estamos cuestionando que por qué esto, que por qué aquello. Si estamos cuestionando cosa tras cosa, no podemos hacer eso. Tenemos que tomar el ejemplo de Abraham cuando Yahweh le dijo haz esto y él decía sí, haz el otro, sí, haz aquello, sí. Hasta cuando ofreció a su hijo, él dijo sí. Él nunca cuestionó nada. Él lo preguntó, Señor, ¿por qué? ¿Tú por qué me estás pidiendo esto? No, él solamente dijo sí. Cuando él apenas estaba saliendo de la casa de su padre, él comenzó a confiar en él. Bueno, entonces el primer paso aquí es la obediencia. La obediencia, sin importar las razones que pudiéramos nosotros imaginar, pero sabemos que todo lo que hace el Eterno tiene un propósito y todo es para bien. Todas las consecuencias se las usa para bien. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? ¿Qué pasó con esta desobediencia de Jonás? Vamos a ver el versículo 4 y dice:
Pero Yahweh hizo levantar un gran viento. O sea, la ira del Señor comenzó a manifestarse en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Entonces, Yahweh empezó a tomar las medidas necesarias para darle un llamamiento nuevo a Jonás. Pero ¿qué fue lo que sucedió aquí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El primero le habló y le dijo, oye, Jonás, levántate y ve. Él se lo dijo de buena manera. Se lo dijo suavecito, mira, quiero que tú hagas esto. Pero cuando él desobedeció, ¿cómo fue el llamamiento ahora? Dice que con una tempestad. Dice que todo empezó a ponerse bravo. El mar. Yo no me imagino cómo fue eso, pero yo estoy seguro que yo hubiera estado temblando de miedo porque, para empezar, ni siquiera me gusta mucho el mar. Pero imagínense estando en el mar, con una pequeña nave, sea como sea, pero un viento fuerte de la fuerza de un huracán azotando esa nave. ¿Cómo pudo haber sido eso? O sea, no fue un llamamiento tranquilo esta vez. Ahora él recibió un llamamiento, digamos que más severo. Y continúa, dice en el 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahora uno podría decir, ¿cómo es posible que Jonás, estando el barco sacudiéndose de aquí para allá con ese viento tan fuerte y esas mareas altas, cómo era posible que él pudiera haberse ido a dormir? Bueno, vamos a tomar el ejemplo de Jonás. ¿Y qué pasaría si hoy en día nosotros como creyentes estuviéramos en la misma situación que Jonás? Si hoy en día estuviéramos ante la calamidad, ante la tempestad, ante los problemas, ante las pruebas, ante los sucesos que están pasando hoy en día y que podemos ver claramente, ¿qué pasaría si nosotros también simplemente nos fuéramos a dormir? ¿Qué pasaría? Podemos decir que la tempestad nos está azotando, porque el Eterno nos está llamando constantemente con prueba tras prueba o con una cosa u otra. Pero no podemos caer en eso. No podemos simplemente irnos a dormir. ¿Y qué es estar dormido? Bueno, desatender las cosas de Elohim. Amén. Estar con la cabeza puesta en otro lugar cuando deberías estar preocupándote por las cosas que Él te ha dicho, por la encomienda que Él te ha dado. Estar perdiendo tiempo en cosas que no edifican para nada, estando en otro lugar cuando deberías de estar presente en sus asuntos. Eso es mantenerse dormido. No estar despierto ante las cosas que estamos viendo, que son claras. Yo creo que después de lo que ha pasado, con estas tormentas y huracanes y terremotos que están pasando, yo creo que este es un llamado bien fuerte como para que ni siquiera pensemos en preocuparnos por otras cosas que no sean las cosas del Eterno. No podemos tomar el ejemplo de Jonás y irnos a dormir, porque si nos mantenemos dormidos, va a pasar lo siguiente. Nos va a venir una consecuencia o nos va a venir un llamamiento aún más fuerte. Esta historia de Jonás, fíjense cómo es curiosa, y si lo vemos bien, esto tiene mucha relación con lo que está pasando y va a pasar al final de los días. Porque dice aquí que cuando la tempestad comenzó a venir, cuando todo, la ira del Señor empezó a manifestarse, dice que cada uno clamó a su Dios. Bueno, el final de los días no va a ser muy diferente, porque la Escritura nos dice que al final de los días dice que todos van a empezar a clamar a sus ídolos, pero no les van a dar respuesta, obviamente, y entonces se van a dar cuenta de que todo eso era una mentira, tal como lo hicieron los pasajeros de este barco cuando
ellos le preguntaron a Jonás y le dijeron, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? Y él dijo, yo soy hebreo. ¿A quién temes? ¿A quién sirves? Sirvo al rey que hizo, al rey del universo que hizo los cielos, el mar y todas las cosas. Y entonces ellos dijeron, se sorprendieron y dijeron, wow, ¿sirves a ese Dios, al que hizo todo? Y entonces ellos reconocieron, cuando arrojaron a Jonás y la tempestad se calmó, ellos reconocieron que él era el Dios del poder. Pero ahorita vamos a pasar a eso. En el libro de Jeremías 51:17, no desmarquen Jonás, anótenlo. 51:17 y 18, Jeremías, dice lo siguiente. Jeremías 51:17 y 18. Esto es el juicio en contra de la Babilonia, el cual va a venir también muy pronto. Y dice así, en el 17, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. No tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. Dice que al final de los días toda gente se va a sentir torpe, porque van a estar clamando a cosas que no sirven. Entonces ahí es donde ellos van a reconocer que solamente existía un solo poderoso, un Dios, el único que tenía el poder de salvarlos. Y es lo que pasó con estos pasajeros que estaban a bordo del barco. Entonces, dice en el versículo 6, vamos a regresar a Jonás. Dice en el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Ese cómo le fue a decir. El patrón de la nave, del barco, fue y le dijo, ¿qué tienes? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Fíjense cómo lo dijo. A ver, que tú no estás viendo. ¿Tú no estás viendo lo que está pasando? ¿No estás viendo la calamidad que tenemos allá afuera y tú vienes aquí abajo y te duermes? Despiértate, dice, despiértate y clama. Despiértate y clama a tu Dios. Tal vez Él pueda salvarnos. Lo que me recuerda a una frase muy popular, algunos tal vez ya la escucharon. Ese dicho que dice, ¿estás viendo la tempestad y no te hincas? Algo así dice. Fíjense, hasta eso nos da un mensaje. Hasta eso es exactamente lo mismo que le está diciendo el patrón de la nave a Jonás. Estás viendo lo que está pasando allá afuera y tú estás aquí dormido, no despiertas, no te pones a clamar. ¿Qué está pasando hoy en día con muchos creyentes? Y yo creo que todos pasamos por ello. Estamos viendo las cosas que están pasando a nuestro alrededor y aún así estamos dejando a un lado el esfuerzo por nuestro Dios. No nos estamos manteniendo de pie, no nos estamos esforzando lo suficiente, no estamos orando lo suficiente cuando estamos viendo las calamidades y tempestades que están allá afuera y sabemos también de todas aquellas tempestades que están por venir. Entonces, este es un llamado a no repetir este error, porque si pasamos a este error, puede pasar una cosa, y es lo siguiente. Vamos a continuar. Entonces, vamos al versículo 11. Bueno, en el 7, vamos a seguir en el 7. Rápidamente. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y le cayó la suerte sobre Jonás. ¿Qué fue lo que sucedió? Los demás eran incrédulos, eran idólatras, pero incluso así reconocieron que para poder salir con vida, ellos necesitaban ayuda divina. Ellos necesitaban la ayuda sobrenatural. Por eso es que todos y cada uno se pusieron a clamar a sus dioses. Ellos dijeron, a ver, todos clamen a su Dios, a lo mejor uno de ellos se acuerda de nosotros. Eso fue lo que pensaron. Pero ellos reconocieron que ellos no podían salir de ese problema solos. ¿Cuántas veces nosotros no queremos resolver todas las situaciones por nuestra propia cuenta?
Queremos salir y solucionar todo porque nos sentimos fuertes, nos sentimos capaces, que cada vez que nos viene una tempestad, queremos salir de ella nosotros mismos y no reconocemos que la única forma para salir de esa tempestad es clamando al Dios de Israel, al único que nos ayuda, al único que puede sacarnos de cualquier tipo de situación. Eso fue lo que se le olvidó a Jonás y tuvo una consecuencia. Ya vamos para allá. Entonces, ahora sí vamos al 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que este mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entre más se resistía Jonás a reconocer, a clamar al Dios de Israel, más y más la prueba se iba poniendo dura. Cada vez más y más. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros no reconocemos que lo único que nos puede traer la salvación, lo único que nos puede traer la ayuda, es el Dios de Israel, entonces Yahweh nos va a llamar de una de otra forma. En el libro de los Salmos está escrito, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De quién vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos que tener cada vez que estamos en una tempestad, ya que si no, nos puede caer algo peor. Y ese principio lo podemos encontrar en el libro de Levítico, incluso. Es más, es el Levítico, es de los últimos de Levítico. Levítico es en la parasha de Jucotai. Levítico 26, desde el 14 en adelante, podemos encontrar cómo el Señor nos va a llamar de una de otra forma. Primero nos va a llamar de una forma suave. Después, si no hacemos caso y nuestra rebeldía continúa, o nuestra desobediencia sigue en pie, entonces va a ir aumentando la intensidad hasta que venga la destrucción total. Nada más anótenlo, Levítico 26, del 14 hasta el 34. Eso es donde está todo ello, para que lo estudien después. Básicamente lo que dice en esos capítulos, dice que si no escuchas la voz del Señor, entonces Él te va a traer enfermedad, te va a traer fiebre, te va a traer esto. Pero si aún así no oyes, entonces Él te va a empezar a subir la intensidad, va a empezar a azotar a tus hijos, va a empezar a azotar tus bienes y todo lo que tú tienes. Y si aún no entiendes, entonces Él va a empezar a traer la espada, dice. ¿Qué es eso? Muerte. Va a empezar a traer la muerte de los que te rodean. Hasta que al final, y si aún así no entiendes, dice el Señor, hasta la cuarta vez, entonces ya vendrá la destrucción de todo. Tu destrucción, básicamente lo que está diciendo. Entonces, vamos a regresar a Jonás. Versículo 12. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahí reconoció Jonás lo que estaba pasando, que los problemas en nuestras vidas a veces vienen por algo que nosotros hicimos, pero que aún no hemos reconocido. Y al momento que lo reconocemos, nos arrepentimos y clamamos al Señor, entonces eso va a ir componiéndose poco a poco. Pero también nos da un mensaje importante, algo que ya conocemos. El Señor nos va a perdonar, sí, pero no va a quitar la consecuencia. La consecuencia siempre va a estar presente. Dice en el 16, el 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Yahweh con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Yahweh e hicieron votos. Reconocieron quién era el del poder. Reconocieron el poder del Señor, e incluso lo reconocieron a Él como Dios, y sacrificaron a Él. Y dice el 17, aquí está la consecuencia. Pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Esa es la consecuencia que le cayó a Jonás. Y no solo fue una consecuencia, sino que fue otro llamado. Dice, lo llamé una vez, no me obedeció, entonces voy a agitarlo un poco. Empezó a agitar y a bramar el mar, pero como vio que él aún así no despertaba, entonces dice, bueno, voy a tener que hacer otra cosa para que ahora sí entienda. ¿Qué fue lo que sucedió? Él envió a este gran pez. Este gran pez que se lo tragó y dice que estuvo 3 días y 3 noches. Esa fue la encomienda de Jonás. Eso fue lo que él hizo en su misión. Pero ahora, ¿qué fue lo que sucedió después de todo esto que pasó y de toda esta consecuencia? Vamos a ver el proceso. En el capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a Yahweh su Elohim desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Yahweh y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó toda la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Qué vamos aprendiendo hasta aquí con esta oración que hizo Jonás? Lo primero, dice aquí, oró. Él reconoció que solamente Yahweh lo podía salvar o lo podía librar de esa consecuencia que él estaba teniendo. Y fíjense lo que dice aquí, invoqué en mi angustia, invoqué desde mi sufrimiento, dice él. Pero ¿qué es lo más interesante de todo esto? Que si Jonás hubiera obedecido desde el inicio, y si él no se hubiera mantenido dormido, entonces nada de esto hubiera pasado. Entonces él reconoció y dijo, si yo hubiera obedecido desde el momento en el que Yahweh me pidió esto, entonces yo no estuviera padeciendo todo esto, mas sin embargo ahora yo reconozco que estoy afligido, yo reconozco que estoy padeciendo, y entonces voy a orar al Dios de Israel. Lamentablemente, muchos esperamos a que esto suceda, a que el pez llegue, porque el Señor nos está encomendando a guardar todo lo que Él nos ha dicho que nosotros hagamos, pero nos mantenemos en cierto grado rebeldes y no obedecemos a la primera. Entonces el Señor, por amor, nos va a dar una pequeña sacudida para que nosotros regresemos al camino, pero si aún así no entendemos, entonces Él va a enviar este gran pez. ¿Qué es el gran pez? Un gran problema, algo que te consuma, algo que te pueda, que tú digas, wow, realmente no veo la hora de salir de esto. Y entonces tú vas a estar clamando desde dentro del pez, desde dentro de tu angustia, dentro de ese problema, y vas a reconocer ahí mismo que si uno hubiera obedecido desde el principio, las cosas hubieran sido diferentes. Entonces esto es lo que vamos aprendiendo con Jonás, a ser obedientes desde el primer momento en el que Yahweh nos ha dicho, haz esto, haz esto. No mantenernos a oídos sordos de lo que el Señor nos dice. Y no solo eso, sino que mantenernos siempre alerta, siempre despiertos y no estar dormidos espiritualmente. Y de eso se trata esta fiesta, de despertar nuestro corazón hacia el Dios de Israel, de despertar y de dejar atrás todas las cosas que no hicimos bien y comenzar a buscar su reino de una manera más fuerte, de una manera con más entusiasmo, reconocerlo a Él como el único que maneja todo. Entonces, en el 4 dice, desechado soy delante de tus ojos. Él se humilló. Él se humilló. A muchos nos toca hacer eso. Cuando ya no vemos salida de las situaciones y los problemas, nos toca humillarnos y reconocer que nos hemos quedado cortos de la gloria de Elohim. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra transgresión. Y dice así, mas aún veré tu santo templo. ¿Qué nos enseña eso? Fíjense lo que dice Jonás. Dice, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Qué es eso? ¿Arrogancia?
No, sino que Jonás está enseñándonos y reconociendo algo bien importante, que a pesar de que el Señor nos va a aplastar con alguna prueba, dice, aún así su misericordia va por encima de todo. Y yo sé que si hoy me arrepiento, entonces Él me perdonará y me dejará seguir su camino. Eso es lo que quiso decir Jonás. Dice en el 6, no, me quedé en el 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre para mí y siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahweh, mi Elohim. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh, y mi oración llegó hasta ti en su santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Yahweh. Y mandó Yahweh al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Entonces, esta oración de Jonás nos está enseñando grandes cosas. Está dando un ejemplo que nosotros deberíamos de tomar. Y perdón que sea repetitivo, pero es importante que lo repita y no podemos esperar a que las situaciones nos vengan encima para nosotros despertar y comenzar a obedecer a Elohim. No, sino que tenemos que mantenernos siempre despiertos y más aún, más ahora que nosotros lo necesitamos con más fuerza. Y después de estos días, de esta temporada tan significativa para nosotros, después de hoy, este despertar espiritual, y después de Yom Kippur, cuando Él nos dé su perdón, cuando Él nos conceda la paz en nuestros corazones, entonces tomar la iniciativa, tomar la decisión de no perder esa paz que tenemos en el corazón, de mantenernos bien despiertos, no volver a dormirnos espiritualmente y desatender las cosas del Señor, porque si hacemos eso, entonces el gran pez va a venir y nos va a volver a atrapar. Nos va a volver a atrapar. Eso es lo que va a pasar. Entonces este es un mensaje para no bajar la guardia. Es un mensaje para mantenernos bien cimentados, con los pies firmes en esa roca que es Yeshua, para así entonces no tener que pasar calamidades, primeramente, pero lo más importante para así estar preparados para la llegada de nuestro Mesías. Amén, bendito sea su nombre. Y por último, el resultado. Fíjense lo que pasa aquí en el capítulo 3. En el 3.1 dice: y vino la palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás. Dice, vino la palabra por segunda vez. Yo creo que Jonás ahí sí en ese momento ha de haber dicho, wow, cuántas cosas me pude haber evitado si tan solo hubiera obedecido a la primera y no a la segunda. Entonces no podemos esperar a la segunda ni a la tercera, porque las consecuencias son inevitables. Entonces le vuelve a repetir lo que ya le había mandado. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclamar en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué fue lo que pasó? Y se levantó Jonás y fue. Dice, ahora sí, ni de loco, me voy en dirección contraria. Entonces, dice, ahora sí, él se levantó y obedeció. Pero ¿cuál fue el motivo por el cual obedeció? Todas las pruebas. Todo lo que padeció. ¿Quién dijo que las pruebas no son el amor del Señor? Eso es para llamarnos y para traernos nuevamente a la obediencia. Dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Se dice que Nínive era de las ciudades que sí eran de las más grandes, aunque las abominaciones que se estaban viendo ahí, pues eran terribles ante los ojos del Señor. Entonces esa fue una de las razones por la cual también Jonás no quiso ir de un momento,
Porque tal vez él sintió un cierto temor también, porque él era israelita y ellos eran unos bárbaros, eran unos asesinos. Entonces Jonás no quería ir a la cueva de los asesinos. Entonces yo creo que también por eso la pensó. Pero entonces él obedeció. Y quiero recalcar una cosa aquí. El Señor no se goza con el castigo. El Señor lo hace porque Él nos quiere mantener alineados. De la misma manera que un padre educa a sus hijos, lo hace porque no quiere que se salgan de la línea. No quiere que vayan a hacer algo malo y les vaya a suceder una consecuencia. Porque si un padre no reprende a su hijo cuando él puede hacerlo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué resultado sucede? Bueno, los hospitales llenos de niñas embarazadas a los 13 años, niños con malas compañías, en drogas, porque no los están corrigiendo. Y lo peor de todo, la pérdida de la salvación. La pérdida de la salvación es una consecuencia de no educar o no corregir a un hijo cuando es a tiempo. Y es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Si Él no nos corrige en el momento necesario, entonces Él nos está, básicamente es como un desinterés a nosotros. Es como si Él no le interesara lo que nos vaya a pasar. Y por cuanto a Él sí le interesa mucho, entonces Él nos tiene que dar un llamado. En el libro de Joel 2:13 dice así. Joel 2:13. Rasgar vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque misericordio es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dice que se duele del castigo. A veces cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos, realmente sentimos un pesar, porque no nos gusta. Pero al igual que el Señor, tenemos que reconocer que eso es necesario. Y voy a poner un ejemplo como este. Es como si nosotros, vamos a tomarlo como, sí, un hijo cualquiera, un hijo, un adolescente, un niño. Si viéramos que nuestro hijo está caminando hacia el precipicio, ¿nos haríamos de la vista gorda y lo dejaríamos simplemente caminar? No, claramente nosotros haríamos algo. Amén. ¿O quién de ustedes que viera a su hijo caminar al precipicio no lo iba a traer, no lo iba a ir por él? Yo creo que nadie haría eso. Entonces, eso es básicamente lo mismo, porque si nosotros dejamos a nuestros hijos en rebeldía, entonces, eso es lo que está pasando, los estamos dejando ir al precipicio. Y así mismo sucede con nosotros. Nuestra rebeldía nos lleva a ese hoyo, a ese precipicio, a esa perdición, a ese lago de fuego. Mas sin embargo, la misericordia del Señor hace que nosotros volvamos a Él. ¿Y cómo? Con pruebas. Pero aquí quiero llegar con todo esto, que podemos evitar todas estas pruebas, todas estas fuertes tempestades en nuestras vidas, con una sola cosa bien sencilla, que es la obediencia, que es la dedicación, que es el amor que nosotros le tenemos al Rey de los cielos. Y entonces así nos evitaremos de todas estas cosas. Como lo hizo Jonás, la segunda vez que recibió el llamado, él dijo, no, definitivamente ahora sí voy. No quiero estar otros 3 días dentro del pez. Y yo creo que nadie quiere estar otra vez en una situación que ahoga, en una situación desesperante. Yo creo que nadie quiere eso. Entonces, vamos a terminar. Dice en el 3:4 de Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora, antes de seguir, dice aquí, entró por la ciudad a camino de un día. Dice que la ciudad era tan grande que en 3 días la cruzabas completa.
Entonces, este es el primer día. Este es el primer día y empezó él a proclamar el reino de los cielos. El decreto del Señor. Y dice entonces, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se levantó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña. Es como dice, de la rapiña que hay en sus manos. Ese es el rey hablando. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dice, y no lo hizo. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Dice que 40 días. En 40 días estaba el decreto de la destrucción de toda esa ciudad grande, llena de pecado. Era de lo peor, como les comenté, ellos tenían abominaciones de todo tipo. ¿Pero qué fue lo que pasó? 40 días. ¿A qué nos recuerda eso? Bueno, acabamos de pasar 30 días de los 40 días de Teshuvah. Acabamos de pasar ese periodo de 40 días, y es interesante que el número 40 esté presente, ya que es un número de juicio y un número de renovación. Es un número en el cual nosotros pasamos de un nivel a otro, digámoslo así. Entonces, 40 días. ¿Y qué fue lo que hicieron en 40 días? Dice que ayunaron completamente todos. Todos ayunaron. Hasta los animales, dice, ayunaron, y ellos estuvieron afligidos. Ellos estuvieron completamente afligidos en cilicio y cenizas. Y cilicio era una ropa de costal que daba mucho picazón en todo el cuerpo. Entonces ellos estaban completamente incómodos. Ellos se despojaron de su comodidad y comenzaron a humillarse verdaderamente ante el Rey de los cielos. Y a pesar de todas las abominaciones y cosas que habían hecho ellos en la ciudad de Nínive, ¿qué fue lo que pasó? Dice que Elohim los perdonó. Dice que los perdonó. Él se arrepintió del mal que les iba a hacer, y entonces Él los perdona. ¿Qué nos enseña esto? Nosotros también tenemos un periodo de 40 días el cual estamos pasando, en el cual nos vamos a preparar y nos estamos preparando, y precisamente hoy iniciamos una temporada aún más fuerte para llegar a esa celebración santa de Yom Kippur y estar completamente preparados para recibir el perdón divino. Pero fíjense cómo lo hicieron ellos. Así que ayunaron todos, completamente todos, y se pusieron en estados incómodos. Y esa aflicción, ese arrepentimiento verdadero, fue lo que trajo la salvación. No importa lo que hayamos hecho en este año, en los años pasados. No importa, porque sabemos una cosa, que el Señor es clemente y misericordioso, como lo dijo Jonás. Dice, yo realmente me siento fuera de ti, pero yo sé que aún así veré tu gloria, veré tu templo, porque tú eres misericordioso. Entonces, en estos días, vamos a prepararnos más y aún más para llegar a ese día en donde nosotros también ayunaremos y nos afligiremos y estaremos incómodos y nos vamos a despojar de todas nuestras comodidades y demás, y oraremos por el perdón de Elohim, por el perdón divino. Y según la Escritura, Él nos perdonará, porque su amor, su misericordia, su rajen es eterna. Yahweh es tardo para la ira y grande en misericordia, como lo acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos que tomar con todo lo que acabamos de leer? Número 1.
la obediencia. Obedecer a Elohim siempre, sin cuestionar nada, sin poner nuestros propios pensamientos, dejar nuestras propias ideas a un lado y decir, ok, realmente no sé por qué el Señor me pide esto, pero si Él lo dice, entonces algo bueno va a traer. Segundo, no esperar a que las calamidades lleguen para así dar oído a la voz de nuestro Dios. No esperar a que nos suceda algo para entonces así comprender que debimos de haber obedecido desde tiempo más antes. Sobre todo, mantenernos despiertos. No mantenernos ignorantes ante todo lo que está ocurriendo hoy en día, sino mantenernos siempre en oración, velando, clamando, ayunando, estando en los asuntos de Elohim. Así es como nos mantenemos despiertos y no adormilados espiritualmente, poniendo atención a cosas que no valen la pena realmente. Y por último, saber que el Eterno nos perdonará. Saber que a pesar de todo lo que hayamos pasado, Él nos perdonará. Nos aplastará, sí. Nos afligirá, sí. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque Él quiere que no nos salgamos del camino. Y Él nos va a dar un llamamiento fuerte y así nosotros podemos llegar y estar preparados para ese día en el cual se reunirá nuevamente con su pueblo. Amén. Y esa temporada es la que estamos viviendo hoy en día. Así que alegrémonos, gocémonos, sirvamos a Elohim con nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, mantenernos siempre alerta ante las señales, ante el llamado del shofar, ante todo lo que el Señor nos está diciendo y así tener mucho aceite para poder encender nuestras lámparas el día que el novio llegue. Dice la Escritura, el Espíritu y la novia claman la venida del Rey. El Espíritu y la novia. ¿Quién es la novia? La novia somos nosotros. ¿Estamos anhelando el regreso del Rey? ¿Estamos anhelando el regreso del novio? Tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo incluso en todo momento. No importa. No necesariamente en estas festividades, sino en todo momento. Porque el Señor, francamente, bueno, el Señor tiene una temporada en la cual va a llegar, sí. Pero realmente nosotros no podemos saber cuándo Él nos va a mandar a llamar. Entonces es mejor que nos mantengamos siempre despiertos, alertas,